Al oír el testimonio de todos y cada uno de nosotros, hermanos, pareciera que tenemos una iglesia sumamente afligida, sumamente atribulada. Y puede ser que sí, puede ser que los años nos estén cobrando la factura, como se dice, pero gracias a Dios que Dios está con nosotros. Yo solamente quiero animarles diciéndoles lo que dice la palabra de Dios. Este pasaje para mí es sumamente importante. En Romanos capítulo número 8, versículo 18, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿quién no tiene aflicciones en el tiempo presente? Pues todos. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Entienden el texto? Lo que pasemos aquí, por difícil y largo que sea, porque a veces nos parece eterno, por difícil y largo que sea, no se va a comparar en nada cuando estemos en la presencia de Dios. En esas glorias que el Señor nos ha de permitir ver cuando veamos su rostro y estemos ante su presencia. Bueno, como el tiempo avanza, y ya saben que yo soy un poquito de carrera larga, vamos a nuestro texto. Estamos estudiando Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. La palabra de Dios, Filipenses capítulo 1, 12, 13 y 14. ¿Les molesto, hermanos? ¿Les molesto? Nos ponemos de pie. Dice la palabra de nuestro Dios así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia y bendecimos tu santo nombre y agradecemos la oportunidad que tú nos das de estar aquí en esta mañana para que a la luz de tu palabra podamos darnos cuenta que ante la adversidad en nuestras vidas podemos ser de bendición para otros, además de seguir creciendo en nuestra fe a través de lo que tú, oh Dios, quieres enseñarnos y mostrarnos en medio de la aflicción. Abre nuestro entendimiento en esta mañana y permite que tu palabra sea clara a nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, han escuchado ese famoso refrán que dice así: aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, no deja de ser jaula? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, manténganlo en su mente por lo que vamos a ver en esta mañana. Ahora bien, quiero preguntar, ¿cuántas hermanas solteras hay aquí? Sí hay, yo sé que sí hay. Solteras, bueno, 3, 4 por ahí hay. Bueno, quiero hacerles unas preguntas. Claro que estas preguntas son también para todos, pero muy especialmente las últimas 2 preguntas dirigidas a las hermanas. Pregunta número 1, son 4 preguntas. ¿Conoces en vida a alguien que haya sido encarcelado injustamente? ¿Conoces en vida a alguien que haya sido encarcelado injustamente? Pregunta número 2. ¿Estarías dispuesto a ir a la cárcel, a la prisión, por causa de tu fe? ¿Estarías dispuesto a ir a la cárcel, a la prisión, por causa de tu fe?
Y ahora sí, las dos preguntas para las hermanas. ¿Te casarías, escucha bien, te casarías con alguien que lleva 8 años en prisión, en la cárcel, y tiene una condena de 40 años? Bueno, ya contestó el hermano Javier por las mujeres, ¿verdad? Bueno. Cuarta pregunta y última. ¿Te casarías con alguien que ha sido condenado a cadena perpetua, es decir, que nunca saldrá? Si ustedes notan, aquí cambia con relación a la pregunta anterior. La otra era condena de 40 años, pero aquí ya es cadena perpetua. En esta mañana, mis hermanos, mantengan estas preguntas en su mente por lo que vamos a ver, y espero que me dé tiempo para terminar con 2 testimonios muy breves. En esta mañana, a la luz de los versículos del 12 al 14 del capítulo 1 de Filipenses, vamos a ver en esta mañana 3 resultados del encarcelamiento del apóstol Pablo. Si recuerdan, mis hermanos, cuando vimos la introducción a Filipenses, es decir, el contexto histórico, vimos cómo se estableció la iglesia en Filipos, a raíz de la primera visita del apóstol Pablo y de su equipo, comandado por Timoteo y Silas. Y después de su encarcelamiento en dicha ciudad, en donde mencionamos también algunos de los resultados de dicho encarcelamiento. Según Hechos, capítulo 16, versículos del 11 al 40, que ya vimos cuando vimos esta introducción, vimos algunos de los resultados que se produjeron cuando el apóstol Pablo fue preso o tomado preso ahí en Filipos. ¿Recuerdan algunos de estos resultados? Número 1, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16, 25. En segundo lugar, un gran terremoto sobrevino de tal manera que los cimientos de la cárcel, dice la escritura, se sacudían. Hechos capítulo 16, versículo 26a. Otro de los resultados fue que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Hechos 16, versículo 26b. Otro de los resultados es que el carcelero que custodiaba a los presos se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que todos habían ¿qué? Escapado. Hechos capítulo 16, versículos 27 al 29. Otro de los resultados, y muy importante, es que el carcelero y toda su familia fue salva esa misma noche. Hechos capítulo 16, versículos del 30 al 32. Y en último lugar, el carcelero y toda su familia fueron bautizados esa misma noche. Hechos 16, versículo 33. Si ustedes recuerdan, esto lo vimos. Lo menciono ¿por qué? Porque estos fueron resultados del encarcelamiento del apóstol Pablo en Filipos. Ahora el apóstol Pablo está en Roma, 10 años después, y escribe esta carta. Y vamos a ver aquí 3 resultados más del encarcelamiento del apóstol Pablo. En primer lugar, veamos el primero. Dice el versículo número 12, que todo lo que le ha acontecido al apóstol Pablo, absolutamente todo, ha servido ¿para qué? Para el progreso del evangelio. Quiero, dice ahí, que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso ¿de qué? Del evangelio. Pablo empieza diciendo, quiero que sepan, es decir, quiero informarles por si no lo saben, quiero que estén enterados, quiero avisarles, deseo que estén notificados de todo lo que me ha acontecido. La pregunta aquí es acerca de qué. ¿Cuáles son las cosas que le han sucedido? Pregunto. ¿Qué es lo que le había sucedido al apóstol Pablo? Bueno, lo que le había sucedido es que otra vez más, estaba ¿qué? En prisión, estaba encarcelado, estaba encerrado. ¿El motivo cuál era? ¿No haber pagado impuestos?
¿Haberse peleado con alguien? ¿Haber difamado a alguien? ¿Haber robado o matado a alguien? No, simple y sencillamente por predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación a los perdidos. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo, este tiempo que estamos viviendo, es exactamente lo que a muchos de nosotros nos va a costar? ¿Sí? Nos va a costar que seamos encarcelados y encerrados. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Y hay ciertas palabras que aparecen en las Sagradas Escrituras que inclusive ya no podremos ni siquiera qué decir o mencionar, porque ofendemos a los demás. Y ahora hay una persecución contra los hijos de Dios y contra los creyentes valientes que se atreven a predicar lo que dice las Sagradas Escrituras. Si tú eres valiente y te atreves a predicar exactamente lo que dice el texto, muy probablemente tendrás que ser encarcelado. ¿Sí? Así de que, hermanos, prepárense, porque lo que viene es algo terrible, por decirlo así, para la iglesia: persecución. Ya está sucediendo, siempre ha habido, pero hoy más que nunca se ha agudizado esto. Ya hay muchos que están siendo encarcelados simple y sencillamente por atreverse a decir lo que la palabra de Dios dice. El apóstol Pablo siempre predicó la verdad, siempre fue fiel al texto bíblico, y eso le costó visitar las prisiones, estar ahí tiempo guardado. Vean 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 13. 2 de Timoteo 2 del 8 al 13. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro ¿qué? Penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero noten ustedes lo que sigue aquí en el texto: mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es importante, mis hermanos, que tú y yo entendamos en esta mañana que el predicador, escucha bien, el predicador puede estar preso, pero la palabra de Dios, no, nunca. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque Mateo capítulo 24, versículo 35 y Lucas capítulo 21, versículo 33 nos recuerda que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Sí? Entonces no nos debemos de avergonzar, hermanos. Los gentiles no se avergüenzan de hacer su desfile gay. No se avergüenzan. Y es un asco, es una basura. ¿Por qué yo me voy a avergonzar del evangelio de Dios? Ahora que mi papá estuvo hospitalizado una semana, de miércoles a miércoles, estuve yo ahí haciendo guardias con mi hermano, 24 por 24. 24 horas mi hermano, 24 horas yo. ¿Y saben qué? Me encontré con la noticia de que ya no puedes pasar la Biblia en el hospital. Ya no te la dejan pasar. Que está prohibido introducir cualquier libro
Y yo le dije al policía, ¿sabe qué? Este no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y usted no me lo va a prohibir. Bueno, la traigo en mi celular y traigo mi celular. Pero ¿saben qué? No hay como traerla físicamente. Que la vean, que no nos avergoncemos. Hoy muchos se avergüenzan de traer una Biblia. Dicen, es que la traigo en mi celular. Qué bueno que la traigas en tu celular, yo también la traigo. Pero ¿sabes qué? Es mejor traerla así. Que te vean que eres un hijo de Dios, que eres una persona que no se avergüenza de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuentas. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a sus hermanos de Filipos, les está diciendo, quiero que estén enterados de todo lo que me ha acontecido, pero todo lo que me ha acontecido ha servido ¿para qué? Para el progreso del evangelio, para el progreso de la palabra de Dios, en primer lugar. Segundo lugar, otro de los resultados de su encarcelamiento, dice ahí el versículo número 13, dice, se han hecho patentes en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué? Las cosas que le han sucedido. De tal manera que mis prisiones, dice el versículo 13, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pregunto, ¿alguna vez te has preguntado por qué los hijos de Dios tienen que sufrir? Es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho. ¿Por qué yo tengo que sufrir si soy hijo de Dios? Como si los hijos de Dios estuvieran exentos ¿de qué? Del sufrimiento. ¿Y saben qué? No. Todo hijo de Dios va a tener que pasar a veces por el dolor y por el sufrimiento, por la aflicción. El que seamos hijos de Dios o creyentes, no estamos exentos, no estamos protegidos sobrenaturalmente. Dios a veces permite aflicciones en nuestra vida, pero todo tiene un propósito, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué alguna vez tengo que ir al hospital por alguna enfermedad? Esta pregunta me la hizo nuestra hermana Mayra cuando la fui a visitar. ¿Por qué tenemos que sufrir a veces nosotros? ¿Por qué tengo que ir a un hospital? Y ella me decía, yo soy muy cobarde, yo soy muy frágil, muy miedosa, yo creo que no voy a soportar. ¿Por qué a veces tenemos que ir al hospital? ¿Por qué tenemos que ir ante una corte o un juicio al ser calumniados injustamente? ¿Por qué me tengo que enfrentar al sufrimiento de la pérdida de un ser querido, de un ser amado? ¿Por qué a veces no tengo ni siquiera para cubrir mis propias necesidades básicas, como falta de alimento, vestido o techo? Y hay ocasiones en que a veces, el hermano Javier ahorita decía, a veces atravesamos rachitas medias difíciles, donde casi no la vemos. ¿Y cómo le voy a hacer para este pago, o para cubrir esto, o para cubrir lo otro? ¿Sí? Pero Dios es fiel, hermanos, y Dios está ahí con nosotros en medio de la aflicción. ¿Por qué no puedo explicar el sufrimiento humano en mi vida como hijo de Dios? A veces no lo puedo explicar. ¿Por qué alguien como Pablo, que ha sido salvado por gracia y cuyos pecados han sido perdonados y que ha servido a Dios aceptablemente, es colocado
en tales circunstancias como las que experimentaba en prisión. Cualquiera diría, oye, ¿ese es tu Dios, Pablo? ¿Alguna vez te han preguntado los gentiles, ¿y dónde está tu Dios en este momento de la aflicción? ¿No te han preguntado eso? ¿Dónde está el Dios de Pablo cuando él está recluido en la cárcel? Que aunque aquí vemos que ya cuando estaba en Roma había mucha diferencia de esta cárcel a las cárceles del principio, ¿sí? De Filipos y de otros lugares donde estuvo encarcelado, ¿sí? Aquí ya había una diferencia, pero como les decía yo hace un momento, a través de ese refrán que les pedí que recordaran, aunque la cárcel o la prisión o la jaula sea de oro, no deja de ser ¿qué? Prisión, no deja de ser cárcel. La respuesta a dichas interrogantes, mis hermanos, a este tipo de preguntas, pueden ser 4 razones principales, y las hallamos en varios pasajes de las propias epístolas del apóstol Pablo. Primeramente, el sufrimiento en nuestras vidas puede entrar en la vida de un creyente a causa de su propio fracaso de no juzgar o reconocer el pecado en su vida. Sí, a veces el sufrimiento viene a nuestra vida cuando no queremos confesar nuestro pecado. En otras palabras, puede ser que estemos sufriendo por causa ¿de qué? De nuestro pecado. ¿Dónde dice esto? Primera de Corintios 11, versículos del 31 al 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, ¿no seríamos qué? Juzgados. En segundo lugar, puede ser que el sufrimiento en nuestras vidas sea un medio para adquirir experiencia espiritual. En otras palabras, madurez, para que crezcamos. El sufrimiento en nuestras vidas produce madurez, crecimiento espiritual, que crezca nuestra fe. Ese es uno de los propósitos también. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce esto y esto. Entonces, el sufrimiento en nuestras vidas puede ser para nuestra madurez. Dios lo permite para que crezcamos. En tercer lugar, el sufrimiento constituye un instrumento para prevenir el pecado en la vida del cristiano. El sufrimiento constituye un instrumento para prevenir el pecado en la vida del cristiano, del creyente. ¿Dónde dice esto? Segunda de Corintios 12, del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. El apóstol Pablo estaba consciente de eso. El apóstol Pablo, a través de ese padecimiento que tenía en su carne, dice que 3 veces oró a Dios. Esto me recuerda a nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní también. Jesucristo, en el momento más difícil de su vida, 3 veces ora por lo mismo, y la respuesta del Padre fue la misma: bástate mi gracia, así te quiero. ¿Sí? ¿Dios tiene el poder para sanarnos, hermanos? Claro que sí, pero a veces no lo hace porque tiene algo que mostrarnos en nuestras vidas, para que no nos exaltemos, para que no nos vanagloriemos. Cuarta razón, el sufrimiento sirve para poder incrementar la efectividad del testimonio cristiano. Esta parece ser la mejor razón de por qué el apóstol Pablo se hallaba encarcelado. Es decir, el apóstol Pablo no estaba encarcelado por su pecado. El apóstol Pablo no estaba encarcelado tanto para su madurez espiritual, que también le sirvió. Yo no digo que no, también le sirvió para crecer espiritualmente, ¿sí? Porque él toda prueba la veía como una prueba de parte de Dios.
El sufrimiento en su vida no era para prevenir el pecado de alguna enfermedad o de alguna situación que tuviese. No, más bien el sufrimiento aquí del apóstol Pablo sirvió para incrementar la efectividad de su testimonio. Dicho en otras palabras, ¿saben por qué a veces tenemos que ir al hospital? ¿Quién le va a predicar al doctor? ¿Quién le va a predicar a las enfermeras? ¿Quién le va a predicar a un camillero? ¿Quién le va a dar testimonio a una anestesióloga? ¿Quién le va a dar testimonio a otro paciente que esté probablemente ahí? ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo que ir a prisión? Para predicarle a todo el pretorio. Aquí lo dice el texto, no lo estoy inventando. Dice, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo ¿qué? El pretorio. ¿Qué era el pretorio? La guardia romana, los soldados romanos. Y dice, y a todos los demás. Y en el pasaje que se leyó en Hechos, capítulo 28, que leyó nuestro hermano Javier, versículos del 17 al 31, dice que Pablo pasó por lo menos 2 años dando ¿qué? Testimonio ahí, en prisión, en esa cárcel. Dice, y venían muchos de diferentes lugares, venían a oírlo. Tan es así que habían ellos caracterizado la vida de Pablo y el movimiento que había alrededor de Pablo como una secta. Así lo denominaban en Hechos, ¿lo notaron? Hemos oído mucho acerca de esta ¿qué? De esta secta. No era una secta, pero así lo tenían clasificado. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo tuvo que ir a prisión porque esa fue la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar a la guardia romana, a los soldados. ¿Cuándo se les iba a predicar a la guardia romana? Era dificilísimo acercarse a ellos. A ver, ¿cuándo te has acercado tú a un diputado para darle testimonio? ¿A un presidente municipal para darle testimonio? ¿A un jefe de gobierno para darle testimonio? Dios me llevó al presidente de Naucalpan, compañero mío de escuela, de hace algunos años, de la SECU, a darle testimonio, ahí en Palacio. Entonces, hermanos, tenemos que aprovechar cualquier circunstancia, cualquier situación para irles a testificar. ¿Saben cuál fue la pregunta que me hizo inmediatamente que me saludó? Me dijo, oye, sé que eres pastor, ¿cuánta gente mueves? ¿No te interesaría tener un desayuno con Chente Fox? Va para la grande, así me dijo. Y le dije, mira, José Luis, yo vine a darte lo que no tienes. No a ver si tenemos un desayuno para la grande y para esto. No. Yo vine a darte lo que no tienes. Tú no tienes a Jesús en tu vida y yo te lo vengo a presentar. Entonces, hermanos, ¿cuándo iba a la guardia romana a escuchar el evangelio? Por eso es que Dios tuvo que llevar ¿a quién? A Pablo ahí. ¿Sí? Vean 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Dice ahí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, ¿y qué? Y doctrina. Ahora que mi papá estuvo ahí en el hospital, hermanos, preparé mi literatura y empecé a repartirla. Casi 200 folletos empecé a repartir, ahí en el hospital. Ahí hay tanta necesidad, hermanos. Les pedí que oraran por una persona. ¿Por qué? Porque una señora fue tocada por la literatura, se acercó, empezamos a platicar y me empezó a platicar el caso de su esposo. Y le empecé a compartir la palabra de Dios. Me dio su número telefónico, estoy en contacto con ella, le estoy mandando mensajes, le estoy mandando cosas.
Le estoy preguntando constantemente cómo va su esposo. Tiene semana y media en el hospital. No le dan diagnóstico alguno, no saben qué tiene, no saben qué tiene todavía. Le han hecho un montón de estudios y todavía no aparece nada, pero su salud va en deterioro cada vez, a tal grado que ya perdió la vista. Una persona de 47 años. Y a mí se me ocurrió hacerle una pregunta nada más. Una pregunta. Le dije, disculpe, ¿usted y su esposo se vacunaron? Y me dijo, sí. Y bueno, empecé a darle testimonio de lo que yo sé y que he investigado. ¿Sí? Hermanos, hay tanta necesidad. Hay tanta necesidad. Compartiéndoles a las enfermeras, compartiéndole a dos personas que estuvieron en el mismo cuarto con mi papá, primero un joven y luego otra persona adulta, dándoles testimonio y hablándoles y regalándoles literatura, películas. Tenemos que dar testimonio donde quiera que vayamos. Tercer resultado, versículo 14. Los hermanos, cobrando ánimo, dice, hablan la palabra sin ¿qué? Sin temor. Dice, y la mayoría de los hermanos, una vez que se han enterado de mis prisiones, se han enterado de que todo ha servido para el progreso del evangelio, ¿sí? Una vez que se han enterado que todo ha sido hecho patente delante de todo el pretorio y de todos los demás, dice, los hermanos cobrando ánimo, hablan la palabra sin ¿qué? Sin temor. ¿Para qué sirvió el encarcelamiento del apóstol Pablo? Tres cosas, tres resultados aquí. ¿Para qué? Para que el evangelio no se detenga, sino que siga avanzando. ¿Para qué? Para alcanzar a la guardia romana y a otros más. Y en tercer lugar, para que los hermanos que se han achicopalado, que se han venido para abajo, que se han desanimado, que han caído como que en depre, se vuelvan a animar y hablen la palabra sin temor. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con la vida de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo cuando toman preso a nuestro Señor y posteriormente también a su crucifixión? ¿Qué pasa con ellos? Se esconden, huyen, se acobardan. El único que estuvo presente en la cruz, Juan el apóstol, Juan el amado. El único. Pero si ustedes van y ven la vida de Pedro, le había dicho al Señor, mira, venga lo que venga, ¿sí? Yo no te voy a negar nunca. Dicen que más rápido cae un hablador que un cojo, ¿verdad? Y vean lo que le sucedió. Ustedes pueden ver esta historia en Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 75, en Lucas capítulo 22, 55 al 62, en Juan capítulo 18, versículos del 15 al 18 y los versículos del 25 al 27. Y en Juan capítulo 19, que ya vimos en una ocasión anterior, Juan 19, versículos del 17 al 30, encontramos ahí que solo Juan está presente. Solo Juan está presente en la cruz. Pero todos los demás huyeron. Después Jesús se encuentra a gran número de sus discípulos, por lo menos a 7, también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Ahí se encuentra por lo menos a 7 de sus discípulos. ¿Y dónde los encuentra? En su chamba anterior. Se regresaron a su oficio anterior. ¿Cuál era su oficio? La pesca. Y se los encuentra nuevamente ahí. Tan es así que exhorta ¿a quién? A Pedro. Cuando le dice 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Recuerdan? También lo vimos ya. ¿Sí? Pero luego hay una cosa muy importante con Pedro, mis hermanos.
Porque Dios es Dios de toda gracia, de toda misericordia, ¿sí? Y podemos fallarle al Señor. No una, dos, tres o cuántas veces. Y a veces no porque queramos o estemos pensando, ay, le voy a fallar al Señor, le voy a fallar, lo voy a traicionar. No. Pero a veces lo hacemos, ¿qué? Inconscientemente. Pero aún así, Dios es Dios de misericordia y de toda gracia. Y les digo que hay algo importante con la vida de Pedro. Porque probablemente si tú o yo hubiésemos sido Pedro, probablemente, digo, si tú o yo hubiéramos sido Pedro, a lo mejor no nos levantamos. A lo mejor no nos levantamos. Pero vean, Dios de toda gracia, en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 42, primer predicación de Pedro. ¡Wow! Primer predicación de Pedro. Su primer discurso, ¿y saben cuántas almas se convierten? 3,000. 3,000 personas vienen a los pies de Cristo. Ahí lo ven. Específicamente pueden ver el versículo 40 y 42. Vean, vamos a Hechos rápido, para que vean que no estoy mintiendo. Hechos capítulo 2, versículos 40 y 42 al 42. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo ya quisiera un Pedrito que viniera a predicar aquí. Un discurso y 3,000 personas convertidas. ¡Wow! Segundo discurso, segunda oportunidad, segunda prédica de Pedro. Hechos capítulo número 4, versículos del 1 al 22. Hechos 4 del 1 al 22. No lo voy a leer todo, pero vean los versículos del 1 al 4. Específicamente versículos del 1 al 4. Dice ahí, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como de ¿cuánto? 2 prédicas y 8,000 personas a los pies de Cristo. Dios es Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Entonces, ¿por qué Dios a veces permite esto en mi vida? Porque Dios tiene un propósito. Y el principal propósito de tu dolor, de tu aflicción, de tu angustia, es que sigas dando testimonio de tu fe. A la gente que te rodea ahí, ya sea que estés en la cárcel, ya sea que estés en un juzgado, ya sea que estés en un hospital, ya sea que estés en X circunstancia, Dios quiere que ahí des ¿qué? Testimonio. Que seas fiel al llamado que Dios te ha hecho. Pero yo no soy, dirás tú, yo no soy pastor, yo no soy predicador. No importa. Dios dice que vayamos a todo el mundo y demos testimonio de nuestra fe en Cristo. Y lo puedes hacer en corto, lo puedes hacer con una gran multitud, no lo sé, pero puedes dar testimonio. La gente se quedaba asombrada al ver a mi papá, 91 años, ¿sí? Y ahí
mas sin embargo, glorificando a Dios, dando testimonio. Y me veían a mí tan tranquilo. ¿Y usted qué es? Su hijo. Y todo está en las manos de Dios. Todo. Absolutamente todo. Y tenemos que dar testimonio. ¿Sí? Quiero terminar con esto. Si me alcanza el tiempo, tengo los 20 minutos que me restaban y llegamos. Quiero terminar con dos testimonios muy breves. Hace 27 años atrás, Dios me llevó al reclusorio Oriente y estuve en el reclusorio Oriente durante 1 año y 9 meses. No encerrado, ya vi sus caras, encerrado, no. Estuve yendo todos los jueves, durante 1 año, 9 meses, a discipular, ahí en el reclusorio Oriente. Y todo esto surgió, ¿saben por qué? Porque llegó un matrimonio a nuestra iglesia, un matrimonio, el hermano José y la hermana Carmelita. José le decíamos el Capi. ¿Por qué? Porque él fue capitán aviador, piloto aviador, retirado, ¿sí? Y llegó a la iglesia. Y el motivo por el cual el Señor me lleva al reclusorio Oriente es porque la hermana Carmelita, la esposa del Capi, me dijo: hermano, quiero pedirle un favor, quiero que hable con mi hija. Ellos tienen 2 hijos, un varón, que es el mayor, y su hija, que era una mujer, Mari Carmen, y me dice: quiero que hable con mi hija y que la haga desistir de la tontería y la locura que va a cometer, que la haga desistir de la tontería y la locura que va a cometer. Resulta que ellos, antes de llegar a nuestra iglesia, ellos asistían a Amistad Cristiana, y en Amistad Cristiana había un grupo de jóvenes que visitaba las cárceles. Y la hija de este matrimonio, de Carmelita y de José, del Capi, pertenecía a ese grupo y hacían obras de teatro y iban a dar testimonio ahí a la cárcel. Y ahí en la cárcel se enamoró de una persona que llevaba 8 años y tenía una condena de 40 años. Y por eso me pide: hable con ella, por favor, y hágala desistir de la locura que quiere cometer. ¿Cuál es la locura que quiere cometer? Se quiere casar. Y hablé con ella. Ella firme en su convicción que era el hombre que le había pedido a Dios. Y dije: bueno, pues yo lo quiero conocer. Y fui a la cárcel, y ese fue el motivo. Y fui a la cárcel. Y estuve ahí, lo conocí. Dios abrió las puertas para que durante 1 año y 8 meses, 9 meses, cada jueves estuviera yo discipulando. Bueno, la historia es muy larga. Ellos tienen un testimonio de película o de historia de libro, de veras. Yo les he animado muchas veces a que hagan su película o que hagan su testimonio escrito, porque tienen un testimonio impresionante. Bueno, el asunto es que antes de que lo transfieran a Islas Marías, porque lo transfirieron a Islas Marías para acabar su condena, se casan. ¿Y quién creen que los casó? En la cárcel. Dios nos dio gracia en la cárcel. Había una capilla como para 300 personas. Ahí se reunía la iglesia, en la cárcel, ahí, en esa capilla. Estaba a reventar 350 personas, a reventar.
las autoridades de la cárcel presentes, el director, subdirector ahí presentes, viendo todo, nos dieron la facilidad de que por lo menos 35 o 40 personas de afuera entraran. Hubo mole, hubo banquete, hubo película, se filmó, tienen su película ahí filmada. Dios me permitió casarlos. Y se fueron a Islas Marías, porque allá en Islas Marías aceptan que la esposa o los hijos puedan estar también. Y ella se fue para allá. ¿Será amor? ¿Era amor o no era amor? Por eso les preguntaba, a ver, a las solteras, ¿se casarían en esta situación? Bueno, él cumplió su condena no de 40 años, a los 22 años y medio, él sale, por buena conducta, por testimonio, porque les rebajan la condena, pero cumplió 22 años y medio en prisión. El Evangelio llegó a Islas Marías por medio de este hermano. Y yo le surtía libros, le surtía cassettes, le surtía prédicas, le mandé casi 200 cassettes de predicaciones. Salió, tienen una iglesia en Iztapalapa, sirven al Señor, pero su testimonio es impresionante por todo lo que atravesaron. Yo les he hecho un resumen breve. Atravesaron la muerte de José y Carmelita, ¿sí? Atravesaron la pérdida de 3 embarazos, ella perdió 3, ¿sí? Y muchas cosas de brujería y magia que les quisieron hacer allá en Islas Marías. O sea, es impresionante, pero fieles al Señor y sirviéndole, y no se avergonzaron. Ese es un caso, y podría platicarles muchísimo acerca de ellos, ¿sí? Pero quiero platicarles de otro, más breve, y no puedo entrar en muchos detalles. Pero otra joven, otra hermana, hija de otro matrimonio muy querido, amigos nuestros hasta la fecha, nos frecuentamos y nos estimamos muchísimo, ¿sí? Su hija, ellos nada más tienen 2 hijas, las 2 ya casadas, pero la mayor conoció a una persona, también se enamoró de ella, sin saber a qué se dedicaba él. Después se enteró a qué se dedicaba, ¿sí? Y no a unas cosas buenas ni agradables, ¿sí? Y yo lo conocí a él todavía afuera, antes de que lo agarraran, y quiso hablar conmigo, y fue a la iglesia, y cuando terminó el servicio nos fuimos a su camioneta. Y no se me olvida, hermanos, lo tengo aquí presente eso como si fuera ahorita. Le tomé su mano, no me la quería dar, le tomé su mano, oré por él, después de que me confesó a qué se dedicaba, ¿sí? Le tomé su mano y empezó a llorar, Y le dije, pues nada más tienes 2 opciones. Se las dije, le dije, tienes nada más 2 opciones. Entregarte a la justicia, ¿sí? O seguir huyendo hasta que te agarren. Eso lo decides tú. Yo no voy a decir nada.
Tomó la segunda opción, andar huyendo, hasta que lo agarraron. Y lo agarraron. Y está en un penal de alta seguridad, por lo que se le acusa. Tan es así que nunca va a salir. ¿Y ella saben qué hizo? Se casó con él. Después de que lo agarraron, no antes, después. Y va y lo visita cada semana. Y ya va para 10 años ahorita, 10 o 12 años ya de condena. ¿Y él sabe qué hace? Estudia la Biblia. Y da testimonio. ¿Nos ayuda para bien todo lo que nos sucede, sí o no? A veces no entendemos, hermanos, ¿por qué tengo que atravesar esto o aquello o esto más? A veces no entendemos. Pero Dios, en su soberana voluntad, nos muestra su propósito. Y nosotros que somos sus hijos, tenemos que entender, hermanos, que somos ¿qué? Pasajeros. ¿Sí? No estamos aquí eternamente. Somos transitorios. Nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y no importa lo que vivamos, no importa las aflicciones presentes, no importa. Pablo estaba consciente de eso. Pablo, desde que tuvo su encuentro camino a Damasco, persiguiendo a los cristianos, y tiene ese encuentro personal con Jesús, él entiende que él estaba ya muerto para sí y ahora vivía para el Señor. Y no importa si iban a ser 2 cárceles o 3 o 5 o latigazos o naufragios. El testimonio del apóstol Pablo ahí en Corintios dice: todo esto he atravesado, todo esto he vivido y lo he soportado por amor ¿a quién? A los escogidos. Él estaba consciente. Al final, hermanos, ¿saben qué? Esto es el estuche, es la carrocería que Dios nos dio. Buena, bonita o mala, es la que Dios nos dio. Y esto dice la Escritura, día con día se va ¿qué? Deteriorando. Pero lo que está dentro es lo que debemos de renovar para la gloria de Dios. Creo que me quedan 5 minutos, nada más termino con esto. El jueves creo que se vieron mi esposa y Abril para platicar y tomar un café. Después Abril la fue a dejar a mi esposa y salí a saludarla, y me estaba comentando Abril que una de sus mejores amigas, que ya partió, una de sus mejores amigas, ¿sí?, le comentó algún día que en cierta escuela, en cierto instituto, había un pastor dando clases a los alumnos. ¿Sí? Y que ella había oído algo del evangelio ahí en esa escuela, por ese pastor. Ningún trabajo en la obra del Señor es en vano, hermanos. Dios me permitió también estar en esa escuela dando testimonio y clases. Y yo no sabía que era amiga, ni conocía a Abril todavía. Eso ya tiene muchos años atrás también. Vayamos donde vayamos, nos lleve el Señor a donde nos lleve, tenemos que dar testimonio.
Dice el apóstol Pablo, yo planté, otro es el que viene y riega, pero Dios es el que da ¿qué? El crecimiento en su tiempo. ¿Tú qué eres? ¿Uno que planta o uno que riega? No sé. Pero le digo, Señor, usa mi vida para tu gloria. Úsala. Podemos a veces plantar, podemos a veces regar, pero Dios es el que da el crecimiento. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en esta mañana bendecimos tu santo nombre y damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, porque tú eres luz, porque tú eres nuestro Salvador. Gracias, Señor. Nuestra vida te pertenece, es tuya, ha sido comprada a través del sacrificio de tu Hijo. Oh Dios, gracias por ese amor tan grande que nos has tenido. Un amor que no se manifestó solo con palabras, sino con hechos, porque diste a tu unigénito Hijo por amor a nosotros. Señor, síguenos abriendo puertas, síguenos permitiendo dar testimonio de ti, porque el tiempo está cerca. Lo vemos a través de las señales y acontecimientos que suceden en este mundo. Y todo nos dice que el tiempo está por acabarse, por agotarse, de acuerdo a tu reloj profético. Pero mientras tanto, Señor, que nuestros labios, que todo nuestro ser siga dando testimonio de ti, para gloria tuya. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, y gracias, Señor, porque sabemos que el que obra en nosotros y a través de nosotros eres tú. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.